que ya tiene un nuevo nombre, celebra un nuevo nombre. Como él decía, que esta es la última actividad que ellos celebran con este nombre actual, y ya próximamente estaremos inaugurando el Instituto de Estudios Bíblicos Berea. Dejamos a David con cada uno de ustedes. Antes vamos a orar para presentar todo lo que vamos a hacer en esta noche. Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te presentamos en esta noche lo que se va a hacer, el material que tenemos para hoy. Que tú estés usando de una manera especial a Cintia. Que cada palabra que salga de su boca, Señor, sean palabras de edificación para cada uno de nosotros. Que nuestras mentes y nuestros corazones estén aquí, concentrados, escuchando tu palabra. Todo problema, toda situación, la dejemos aparte un momentito para poder degustar el manjar que tú tienes para nosotros en esta noche. Todo nerviosismo, toda situación que Cintia pueda tener, Señor, te pedimos que tú tomes el control de eso y que ella pueda con toda naturalidad traer y expresar lo que ya ustedes se pusieron de acuerdo. Te presento este ministerio de Berea para que tú lo sigas bendiciendo, lo sigas usando y sigas expandiendo sus estacas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. David con nosotros, él va a presentar a la oradora de la noche. Excelente, Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga más. Pues igual, es una honra, ¿verdad?, estar aquí nuevamente, segundo día de la Semana de la Biblia. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante con nuestra hermana Cintia, traducciones, versiones de la Biblia, en cuál podemos confiar. Presten atención a todo lo que se va a decir. Tomen notas, igual como la primera vez. Si hay preguntas, dudas, lo que sea, la pueden escribir en el chat. Si no quieren escribir, pues bueno, esperar entonces al final que ella termine su disertación y tendremos entonces un minuto de aclaración en caso de que haya alguna. Yo sé que el deseo de Cintia es que no haya, pero vamos a ver cómo se da todo. Entonces vamos a dejarle el escenario con todo el tiempo del mundo a nuestra hermana Cintia. Cintia, todo tuyo. Dios le bendiga, amados hermanos. Es para mí un real privilegio estar aquí delante de ustedes y compartir este trayecto por lo que es la historia bíblica. Gracias a Dios me tocó la parte de historia, porque hablar de Biblia donde hay tanta eminencia es difícil, pero el Señor me ampare. Permítame un momentito para compartirles la presentación y dar inicio al tema que me ha tocado, que son las traducciones y versiones bíblicas. ¿En cuál confiar? Creo que para hablar de las traducciones y las versiones y en cuál confiar, es bueno, es prudente que hagamos un recorrido histórico por lo que han sido todas las traducciones y versiones por las que ha pasado la Biblia y tratar de explicar muchos porqués de todas esas versiones y traducciones que se han ido dando a lo largo de los años. Aquí, como ven, tenemos el índice de lo que vamos a tratar. Estaremos dando una pequeña introducción. Luego hablaremos de las versiones, traducciones, versiones y paráfrasis, lo que son, la diferencia entre las Biblias traducidas y las Biblias parafraseadas, el porqué de tantas traducciones, las primeras traducciones, por qué son importantes, objetivo, beneficio, si debemos de confiar en las traducciones que tenemos hoy en día, las versiones más cercanas al original, un pequeño dato curioso sobre lo que es el Codex Sinaiticus y las traducciones que recomiendo para finalizar. Entonces, iniciemos con
un poquito de historia bíblica. No del manuscrito bíblico, ni de quienes escribieron la Biblia, porque ese tema ya lo tocó mi hermano en el primer día, pero sí quería hablarles sobre la primera traducción que tenemos conocimiento. Para hablar de traducciones, tenemos que ir al siglo III antes de Cristo. El faraón Ptolomeo II, él fue el que encargó los primeros textos traducidos. Él tradujo el Pentateuco, o más bien, mandó a traducir el Pentateuco y los 10 mandamientos. A este compendio de libros o esa traducción se conoce como Septuaginta. Esta primera traducción se llamó así porque el número de traductores que trabajó en ella fueron 72, aunque se redondea a 70 para poder colocarle este nombre. Esta traducción, Ptolomeo, para hacerla, solicitó a los sabios hebreos que tuvieran conocimiento del tema, y el sumo sacerdote de la época escogió a 72 sabios, 6 por cada uno de las tribus de Israel, los cuales fueron enviados a traducir la Biblia, que estaba en hebreo y arameo antiguo y fue traducida al griego koine o griego helenístico. Después de Cristo fue cuando se produjeron las siguientes traducciones conocidas. Se produjeron las siguientes traducciones conocidas. Estas traducciones fueron del griego al latín. Déjame cambiar eso. Fueron del griego al latín y esos textos fueron modificados en el paso del tiempo. Pero bien, ya que sabemos cuál fue la primera traducción, vamos a hablar sobre lo que es en sí una traducción. ¿Qué son las versiones y qué son las paráfrasis? Entonces, traducciones. Es la actividad que consiste en comprender el significado de un texto en un idioma llamado texto origen o texto de salida, para producir un texto con significado equivalente en otro idioma, llamado texto traducido o texto meta. Por otro lado, las versiones, según el latín versum, es el modo que tiene el sujeto de hacer algo o de referirse a un mismo suceso, dicho de un modo más sencillo, o adaptando una obra para que pueda ser entendida y más claramente por la persona que la está leyendo. La paráfrasis, por otro lado, viene del latín parafrasis y del griego paráfrasis. Ok. La paráfrasis es una explicación o interpretación amplificada de un texto para ilustrarlo, hacerlo más claro o inteligible. También se dice que es una traducción en verso en la cual se imita el original sin verterlo con escrupulosa exactitud. Y como tercero dice que es una frase que imita en su estructura otra conocida de forma con palabras diferentes. Entonces, de los tres significados que tenemos de las paráfrasis, en resumen podemos decir que uno es una interpretación del texto, pero no es el texto exactamente. 2, es una traducción del texto original, que no es exacta ni requiere precisión. Y 3, es una imitación del texto o fórmula con palabras diferentes. Teniendo eso en cuenta, podemos decir que las versiones bíblicas son diferentes tipos de traducciones, y las traducciones son las interpretaciones de un texto de un lenguaje a otro, apegándose al original. O sea, las versiones bíblicas traducidas tratan de ser lo más fiel al original. Por otro lado,
Las Biblias parafraseadas no tratan de llevar cada palabra o frase al nuevo idioma, al pie de la letra. Las Biblias parafraseadas tratan de darle el sentido que el autor entiende. Y muchas veces se toman tanta libertad que hay cosas que pueden alterar el significado de lo que se está leyendo. Pueden buscar en sus Biblias, me pueden hacer el honor de buscar en sus Biblias Efesios capítulo 2, versículo 8. Alguien que lo tenga, para ponerles un ejemplo de lo que son las Biblias traducidas y las parafraseadas, que lo tenga y lo pueda leer, me dice de qué Biblia lo está leyendo. De la Biblia Scofield, Efesios capítulo 2, versículo 8. Versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Sí, no. Tengo la Biblia Plenitud. Si se puede. ¿Sí? Sí. Ok. Efesios capítulo 2. Me dijiste versículo 8. 8. Dice la Biblia Plenitud: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios también. Exacto. Dicen exactamente lo mismo, porque aunque son de dos casas diferentes, es la misma versión bíblica. La versión no varía en ninguna de las dos. Por eso el versículo dice, en uno y el otro dice tal cual. Esa Biblia, aunque tiene un nombre diferente, es una versión de Reina Valera. Entonces, aquí, si pueden ver en pantalla, tengo dos versiones, la Reina Valera, la que todos conocemos de siempre, y la traducción del lenguaje actual. Esta última es una Biblia parafraseada. Si ven en la Reina Valera, dice tal cual como Pedro acaba de leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sin embargo, en la Biblia, la TLA, traducción lenguaje actual, que es una Biblia parafraseada, dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. En este versículo, o sea, exactamente el mismo versículo dice, trata de decir lo mismo. ¿Alguien notó cuáles son las dos palabras claves que en la versión de la TLA omite? Si alguien me puede decir. Sí. Dígame, si La palabra salvación y la palabra regalo de Dios. Gracias. Gracias. Salvación está no exactamente igual, pero sí está salvación. Ellos le agregan salvación, o sea, lo cambian salvación por salvos. Pero hay dos palabras claves que en la TLA omite, o sea, la versión traducción del lenguaje actual, porque esa Biblia está parafraseada. ¿Te quería decir algo, Pedro? Creo que la palabra fe y la palabra don de Dios. La palabra fe. Sí, exactamente. Altagracia mencionó gracia y Ángel ha mencionado ahora fe. O sea, sí cambian muchas palabras, pero utilizan sinónimos.
pero las palabras claves del versículo son fe y gracia. Y ellos la omiten totalmente. O sea, podríamos decir que grave esa omisión. Deme un momentito. Está por aquí. Ok. Es grave esa omisión porque nuestra creencia, o sea, lo que es nuestra Biblia, lo que somos nosotros estamos fundamentados en la fe. En esencia, el versículo podríamos decir que está diciendo lo mismo, se parecen, pero realmente cuando tú le quitas a la palabra de Dios la fe, y tú le quitas a la palabra de Dios la gracia que Dios tuvo para con nosotros, tú me estás dejando un libro vacío, un libro cualquiera, un libro lleno de historias que puede que te aporten algo, pero le estás quitando la esencia. Entonces, ¿por qué sucede esto? Según lo que estuve investigando, los traductores modernos, los que parafrasean la palabra de Dios, creen que palabras como fe y gracia, o sea, son confusas para el lector actual. O sea, que la gente de hoy en día no puede entender lo que es la fe o lo que es la gracia. Entonces, me están entendiendo por dónde vamos. Entonces, yo entiendo, o sea, ya a manera personal, que nosotros, lo que conocemos a Dios, lo que conocemos a su Hijo y tenemos comunión con el Espíritu Santo, no necesitamos que se nos simplifique la palabra de Dios, porque son claras. Y si aparece alguien que digamos, una persona que no le conoce, o sea, no conoce a la Trinidad, Dios va a enviar, así como en Hechos 8:30, Dios va a enviar a un Felipe que le explique al etíope qué es lo que está leyendo. O sea, nosotros no necesitamos realmente que se nos simplifique la palabra. Ese es el problema de las Biblias que son parafraseadas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de tener una Biblia, de buscar una Biblia. Aunque el lenguaje pueda ser muy, muy actual, muy moderno, muy simple, tenemos que indagar en qué realmente estamos leyendo. Bendito sea el nombre de Dios. Ustedes creen que es fácil, pero no. Estar de este lado. Ay, Dios. Entonces, ya que estamos en el tema, las traducciones, incluso, digamos, las versiones, ¿por qué existen tantas? Quiero hacer mención, digamos, honorífica, podríamos decir, de esta Biblia, la Peshita. Esta Biblia fue una traducción del Antiguo Testamento, directamente del hebreo. Esta fue alrededor del siglo II y en el siglo V se convirtió en la versión modelo de la Biblia. Después de la Septuaginta, de las que le mencioné al principio, la Peshita es la traducción del Antiguo Testamento más antigua de la que se tiene conocimiento. Entonces, luego de la Peshita, surgieron otras traducciones. O sea, tengo las más populares, tengo la Septuaginta, la Peshita, luego está la Vulgata, que fue redactada en el 381. Déjame ver. Fue redactada en el 381. Por aquí. Ok. Fue redactada en el 381. Esta versión de la Biblia era en latín. Esta fue de las más populares hasta el medievo, o sea, hasta la Edad Media. Esta era la Biblia que se utilizaba. En la antigüedad se decía, o no sé si alguno lo llegó a escuchar,
que la persona que leía la Biblia se podía volver loco, porque la Biblia realmente estaba escrita en latín. Entonces, no había forma de que una persona común y corriente pudiera tener acceso a la Biblia. Las personas que tenían acceso a esta eran los sacerdotes o personas muy estudiadas, no cualquier estudioso, no, una persona con un doctorado en lenguas muertas que podía traducir diferentes tipos de lengua y estudiaba latín. No cualquiera estudiaba latín. Entonces, después de la Vulgata, que estaba escrita en latín, el rey Alfredo el Grande, el rey de Wessex, en el año 1900, mandó a hacer una traducción de los 10 mandamientos y el Pentateuco en la lengua vernácula. Como les digo, o sea, estoy abordando puntos de referencia históricos para que podamos entender ampliamente desde dónde comienza y por qué son necesarias tantas traducciones. Entonces, la razón fuerte, digamos, por la que más actualmente, o sea, entrando ya a los años 1200, 1300, se comenzaron a traducir la Biblia. La explica en 1384 el académico John Wycliffe. Él investigó y supervisó la traducción de la Biblia al inglés a partir de la Vulgata. Su insistencia, o sea, su deseo de traducir la Biblia al inglés era porque él se dio cuenta a través del estudio de la Biblia, ya que él sí podía entender el latín, él descubrió que había una discrepancia entre, o sea, era totalmente diferente el estilo de vida que llevaban los clérigos y los obispos de la iglesia de entonces y el tipo de vida que llevaba Jesucristo y los apóstoles. Entonces, él creía que las personas necesitaban la Biblia en su idioma para que las personas pudieran tener un avivamiento, tuvieran un acercamiento realmente a Dios. Porque en ese entonces, la única forma que las personas podían acercarse a Dios era a través de los obispos, porque ellos eran los únicos que tenían la Biblia. La Biblia no andaba, no todo el mundo tenía una Biblia en su casa, como ahora que uno tiene hasta 2 y 3 Biblias, David que tiene un librero ahí atrás lleno de Biblia. No, en ese entonces no se podía tener acceso a la Biblia porque no existía todavía la imprenta. Y esta traducción que hizo al inglés John no fue tampoco muy popular o muy fácil de adquirir para las personas porque lamentablemente todavía en ese entonces no se había inventado la imprenta y para traducir una Biblia y hacer las copias era totalmente a mano, puño y letra a escribir para poderla hacer las copias. Sin embargo, casi un siglo después, en 1455, entonces ahí aparece el famoso John Gutenberg, que fue quien inventó la imprenta, y en este año él imprimió los primeros 200 ejemplares de lo que hoy se conoce como la Biblia de Gutenberg, que no quedan tantas ya, no son tantas, pero a partir de ahí ya entonces sí las personas tenían, pudieron tener más acceso a la Biblia, aunque la versión que él imprimió era una versión de la Vulgata, de la que estaba en latín. Y ya entonces, a partir después de Gutenberg, tenemos al gran reformador Martín Lutero en los años 1522, que él vio prácticamente lo mismo que vio John Wycliffe, referente a lo que era el tráfico de influencia que tenía la iglesia en relación
a lo que las personas creían en ese entonces, que era la forma de acercarse a Dios, o no de acercarse a Dios, de librarse del purgatorio. Ellos le decían a la gente que tú no tenías que hacer absolutamente nada, simplemente cuando tú te murieras, un familiar tuyo pagaba una penitencia y tú te salvabas. Y si tú no querías hacer un familiar, tú lo podías hacer antes de tu morirte. Y ya, salía del purgatorio y no tenía problemas. Entonces, él vio, o sea, la historia de Martín Lutero, muchos la conocen, es bastante larga, no podemos abordarla porque si no se nos iría la noche entera hablando de él. Pero él realmente, una de lo que lo impulsó a él a traducir el Nuevo Testamento en lengua vulgar fue esta práctica que tenía la iglesia. Entonces, a partir de lo que les acabo de explicar, o sea, de todo el problema de que yo tengo la información y como yo tengo la información, tengo el poder, fue que comenzaron a surgir lo que eran las traducciones bíblicas. Este clérigo inglés, John Lewis, escribió que es la respuesta perfecta para la pregunta ¿por qué existen tantas traducciones? Bueno, él escribió y dijo que los idiomas envejecen y llegan a ser incomprensibles. Por eso es necesario revisar las traducciones antiguas para lograr que hablen en el idioma que usa la gente y la generación actual las pueda entender. Más claro de ahí, se daña. Las traducciones son necesarias para que las personas, según va avanzando como le digo, va evolucionando el lenguaje y las personas las puedan entender. ¿Cuál es el mejor ejemplo? La primera traducción. Como les dije al principio, la Septuaginta fue necesaria la traducción de esta Biblia porque los israelitas, el pueblo judío, el pueblo hebreo, como ustedes lo quieran decir, ellos fueron conquistados por Alejandro. Ellos fueron helenizados, o sea, se convirtieron en una dependencia griega. Ellos eran parte de lo que era el conglomerado, digamos, el reinado griego. Entonces, ellos tuvieron que aprender a hablar griego. Y como eran una dependencia griega, ellos no utilizaban casi el hebreo antiguo ni el arameo. Habían personas que solamente hablaban griego, habían algunos que hablaban griego y arameo, otros hablaban arameo y griego, y habían algunos que ni siquiera ya conocían la lengua hebrea y la lengua aramea, porque como dice el nombre, eran lenguas antiguas, eran lenguas ya que se estaban muriendo, porque las personas ya no las estaban utilizando por la situación en la que estaban en ese momento. Entonces, la necesidad que hubo de traducir los 10 mandamientos y, o sea, traducir todo lo que era, ahí lo tengo, se los dividí. La Torá, que eran los libros de la ley, los Neivim, que eran los profetas, y los Ketubim, que eran los escritos. Hubo la necesidad de traducirlos al griego. Y un griego antiguo también. En ese entonces era utilizado ese griego, pero luego ese griego dejó también de ser utilizado. Tengo por aquí el dato, era griego, lo perdí. Keiros, si mal no recuerdo. El griego el que fue traducido y que eventualmente también se convirtió en griego antiguo. Y por lo tanto se necesitó seguir traduciendo la Biblia. Por eso luego pasó a ser la Biblia, pasó ya las que conocemos, la Vulgata, la Peshitta, etcétera, etcétera. Hay un listado bastante largo de las traducciones de la era antigua de las Biblias.
pero no los traje todos porque realmente se nos iría toda la noche hablando de esas traducciones. Y solamente quería ilustrarles el por qué era necesario, o sea, por qué son necesarias las traducciones bíblicas. Ahora, ya que estamos hablando de traducciones, la pregunta en cuestión es, ¿debemos confiar en las traducciones que tenemos? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer todos. Entonces, si ustedes pueden ver ahí en la imagen que tengo en la diapositiva, ese es el rollo que fue encontrado por unos pastores en 1947 en una cueva del Mar Muerto. Ese rollo son los libros de Isaías y tienen alrededor de 2000 años de antigüedad. O sea, están súper bien conservados. Fue encontrado en una cueva. Y lo que dice ese rollo coincide prácticamente en todo con lo que dice el texto bíblico actual. Lo que nosotros tenemos en la actualidad en nuestras Biblias. El libro de Isaías con ese rollo. Si pudiéramos leer hebreo antiguo, pudiéramos entender lo que dice ahí y viéramos que es perfectamente compatible. Quise traerles este dato como base para la pregunta. Entonces, ¿debemos confiar? Bueno, actualmente los biblistas o traductores están en la mejor situación posible para revisar las traducciones antiguas. Las traducciones, o sea, ahora mismo, ellos tienen una mayor comprensión de los idiomas en los que fueron escritos la Biblia. Y también disponemos de valiosos manuscritos hallados recientemente, como es el rollo de Isaías. Entonces, gracias a esto, se han podido determinar de manera precisa qué decía el texto original de la Biblia. Entonces, es muy útil realmente contar con nuevas versiones de la Biblia, aunque realmente tenemos que tener cuidados porque nosotros no sabemos qué motiva a los traductores actuales, si es motivado por el amor a Dios y para que las personas puedan beneficiarse de leer su palabra, perfecto. Pero si la motivación que tienen las personas para hacer nuevas traducciones y nuevas versiones es lucrar, y que se da en muchos de los casos, entonces sí debemos de tener cuidado al momento de estudiar las escrituras. Es prudente que nosotros tengamos diferentes traducciones o incluso lo que es la Biblia interlineal, ya que esta es realmente una Biblia traducida palabra por palabra, y así podemos comparar lo que dicen una y otra y saber que lo que estamos leyendo es como realmente se inspiró en un principio. Entonces, ¿cuál es la versión de la Biblia que más se acerca al original? Bueno, como les dije, las que son traducidas palabras por palabras. Estas son unas traducciones más exactas y fiel al documento original, lo que en ocasiones en la lectura hace que sea un poquito más compleja, pero no le resta credibilidad a lo que nosotros estamos leyendo, porque nos están traduciendo no la oración en sentido general, sino si aquí hay una A, yo aquí abajo pongo una A. Si aquí arriba dice Miguel, yo aquí abajo pongo Miguel. Si aquí arriba dice José a Juan, yo no voy a poner José y Juan, yo voy a poner José a Juan. Esas son las traducciones textuales, palabras por palabra. Entonces, si ven en la imagen, les quise compartir el Codex Sinaiticus. Este Codex es una traducción fidedigna, palabra por palabra. Incluso está, ahí está el link, que lo pueden ver.
esa traducción es, el que sepa leer hebreo antiguo puede ir y leerla. Esta Biblia, o sea, el Codex, fue una recopilación de manuscritos del siglo IV, escritos en griego antiguo, y tienen una gran parte del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento está completo. Son 800 páginas y es considerada la Biblia más antigua que ha llegado hasta nosotros. O sea, le faltan pedacitos del Antiguo Testamento porque es bien vieja, pero lo que se pudieron rescatar está ahí completa en esa página. Entonces, tenemos, para los que no tenemos un doctorado en hebreo antiguo, tenemos lo que son las Biblias interlineales. Incluso pueden buscarlas en internet, así mismo como Biblias interlineales. Yo les trajo un pequeño ejemplo del mismo versículo que estuvimos leyendo, Efesios 2:8, literal, traducido del griego al español, dice Efesios 2:8, a la por qué bondad inmerecida han sido librados a través de confianza, y esto no procedente de ustedes, de Dios la dádiva. O sea, a cualquiera que tú le digas eso, tú no estás entendiendo qué fue lo que dijo. Yo sinceramente lo leí y me quedé como que, ¿qué? Pero esa es la traducción palabra por palabra. O sea, está, ¿cómo le digo? No está traducido como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, porque a esa traducción, a esto le falta lo que son las reglas gramaticales de la lengua. O sea, para uno traducir de una lengua a otra, hay que aplicar ciertas reglas gramaticales. Como por ejemplo, yo estuve hablando en la charla que tuve con David, poníamos el ejemplo de, por ejemplo, The White House. Todo el mundo sabe que The White House es la Casa Blanca, pero traducido literal como suena es The White House de Blanca Casa, o sea, la Blanca Casa. No tiene sentido porque no está aplicada la regla gramatical, y es lo que pasa con las traducciones interlineales. Estas traducciones no te van a dar, quizás tú no lo vas a entender, porque por eso son necesarias las versiones que tenemos hoy en día, en las cuales están aplicadas las reglas gramaticales que nos hacen entender a nosotros el sentido del texto. Si a cualquiera de ustedes le hubiesen leído el texto tal cual yo se lo acabo de leer, sin decirle que estoy hablando de Efesios 2:8, ustedes sinceramente, creo yo, que como yo, no sabrían de qué realmente le están hablando. Sí, están hablando de Dios, de la dádiva, pero ¿a qué se refiere el texto? Entonces, por eso son tan importantes las versiones, porque las versiones de la Biblia, las traducciones, son hechas en base a lenguaje que se está utilizando en el momento. Como les dije anteriormente, sí hay que tener cuidado con el tipo de versiones que nosotros estamos consumiendo, porque, como les dije, por ejemplo, las parafraseadas omiten palabras que son realmente importantes y que le dan sentido a lo que nosotros estamos leyendo. Nosotros, lo dice, no podemos querer ponerle ni quitarle nada a la palabra de Dios. Las traducciones y las versiones, nadie se asuste, no hacen eso, excepto las que son parafraseadas, porque es como, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a algo que alguien hizo o alguien dijo, más bien cuando alguien dice algo y nosotros repetimos lo que esa persona dijo, y otra persona que lo escuchó dijo, pero
él no dijo eso, no, él no dijo eso exactamente, y tú le dices, no, yo lo estoy parafraseando. O sea, tratando de decir lo que él dijo, pero con las palabras que yo entiendo que son las adecuadas para que la persona que me está escuchando entienda. Espero que hasta el momento nos hayamos entendido todo. Le vuelvo y les repito, es un poquito difícil estar de este lado, pero el Señor tenga misericordia. Entonces, las traducciones que yo recomiendo. Tenemos la Biblia de las Américas, que es la traducción, una de las traducciones más fieles de las escrituras que hay en español, y su estilo es fácil de memorizar. La Nueva Versión Internacional, que es una traducción muy buena y de las Sagradas Escrituras y un lenguaje entendible para todos. La Reina Valera Contemporánea, es la mejor versión, según dicen, de la Reina Valera. Esa yo no he tenido el placer. Y está en un lenguaje latinoamericano fácil de entender. Tenemos la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Esa es una traducción moderna y actualizada de la Biblia, de la lengua española. Es excelente para el estudio bíblico, para la lectura devocional y para la alabanza, ya que tiene un vocabulario implementado sencillo y claro. Según yo estuve investigando, la claridad de esta Biblia ayuda a comprender los pasajes más difíciles de entender sin cambiar ni sacrificar el significado de la idea del texto original. Yo de esa les puedo dar fe. Esa yo la tengo aquí, la versión NTV. Esta es una Biblia de estudio, por eso es tan grande. Las que no son de estudio son más pequeñas. Aparte de esa, está claro, la Reina Valera del 60. Esa no se puede quedar en ninguna recomendación. Es la Biblia con la que la gran mayoría crecimos, es la que nosotros estamos acostumbrados, incluso a veces estamos leyendo, o en mi caso, yo a veces estoy leyendo en la otra versión o en alguna otra versión, o incluso cuando alguien está leyendo la palabra de Dios en el altar y escucho palabras que yo digo, pero es así que dice, y hay que buscarlo para uno estar seguro que hay que dice. Esta yo también la tengo, mi versión del 60. Esta Biblia tiene 11 años. Esto fue un regalo de mi papi cuando yo me convertí. 11 años tiene esta Biblia. Perdón, 11 no, 19. 19 años tiene. Bastante bien. La Biblia, no yo. Y nada, creo que es todo. Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, espero que no. Y es cuanto. Excelente. Uf. Bueno, tenemos muy... Excelente todo, caramba. Cuénteme, Lía, dígame, Lía. ¡Wow! Qué importante, estos muchachos se han dado grandes. Una primera pregunta que yo se la voy a hacer al maestro. No, eso ya es Indira. No, David, a ti. Diga, Lido. Arrecia ahí. Sería bueno, porque cuando se dice texto modificado, como que queda un poco ambiguo y muchos podríamos pensar en texto modificado una cosa y otros podrían interpretar otra. Sería bueno que nos ayuden un poquito con ese término de texto modificado para que uno sepa claramente de lo ambiguo a qué nos estamos refiriendo en esta enseñanza. Esa parte vamos a dejarla de tarea para el sábado, para mañana. Esa parte yo la voy a hablar con detalle. Ah, bueno. Ahí Él me dijo que no tocara ese tema. Bueno. Si no, mañana. Porque Sí. cuando tú me dices un texto modificado, Sí. eso es muy ambiguo. Eso puede apuntar hacia diferentes direcciones. Exacto. Y yo entiendo. Es un poquito profundo el tema y largo de explicar, por eso él me dijo que no me metiera ahí. El texto modificado porque me dejó en el aire. Yo, en mi caso, yo lo entiendo de la manera que no pierda el espíritu.
Ustedes saben que hay una cosa que se llama el espíritu de la ley, que es Sí. la intención con la que las cosas se hacen. Otra cosa que quería comentar es que sabemos que hay muchas Biblias que distorsionan un poco porque pierden, ¿cómo diría? Palabra básica. Hay palabras básicas que no pueden cambiarse por otras porque entonces pierden el sentido. Pero Exacto. todos nosotros, los que ya tenemos un tiempecito en el Evangelio, sabemos claramente que hay un contexto de principio a fin en la Biblia. Y toda la versión que nos saque a nosotros de ese contexto de principio a fin, una idea, un espíritu que nos conduce de principio a fin, que es una misma línea, todo lo que nos quiere sacar de esa línea, tenemos nosotros que entender que no es apropiado para nosotros edificar. Eso es lo que quiero decir. Que las traducciones van a depender mucho del espíritu o de la intención que tenga el que hace la El traducción. traductor. Excelente. Porque Así es. se citaron dos razones que pudieran distorsionar un texto de otro, pero se quedó una, que es la intención satánica de entorpecer la fe. Se citó el lucro, que puede ser una de las motivaciones, y se citó también la intención de comunicar la voluntad de Dios. Quizás fue con otras palabras que se dijo, pero eso fue la idea que yo entendí. Pero también puede haber también la intención satánica de distorsionar la fe, que también esa puede ser una motivación que puede incursionar en lo que es la traducción. ¿Por qué? Porque hay palabras, una sola palabra, como dijo bien la exponente, que yo la felicito, una sola palabra cambia el sentido, no nada más del texto, sino del pasaje. Una sola palabra Exacto. cambia el sentido, o sea, lo básico que está comunicando el pasaje. Una sola palabra lo cambia. Eso es lo que quería comentar. Exacto. Felicito a la exponente, que me alegro mucho, que Dios la está bendiciendo, y eso es para mí Amén. una gran satisfacción. Me siento contento por eso. Amén, amén. Qué bien. Yo no quise abundar mucho del tema, porque como le digo, el siervo David va a hablar mucho de eso mañana. Y es un tema que si lo tocaba iba a tener que hacer lo que usted quiere ahora, explicarlo. Y como David es que va a tocar ese tema, pues entonces lo traté nada más por arribita. Pero sí, realmente, eso incluso están lo que son no tanto las versiones que nosotros conocemos y utilizamos, sino las versiones que tienen las diferentes denominaciones, que cambian textos para poder justificar lo que ellos creen, pero de eso le va a hablar David mismo. Excelente, excelente. ¿Alguien más? Pregunta? Exacto, algún comentario, aporte. No todo tiene que ser pregunta para Cintia. Sí, por favor. Un aporte. Un aporte, sí, claro. Ángel, Hable. bienvenido. Realmente quedé muy maravillado, de verdad que impresionante, muy impresionante. Y mi aporte va dirigido, inducido a lo que el pastor estaba diciendo. Hay ciertos códices que realmente la intención de eso realmente. David, ¿qué fue? No, termina. Tranquilo. Dale. Pues bien, le decía que la intención verdaderamente de esos códices que fueron hallados, las cuales fueron utilizados para ciertas traducciones, va desde mucho más antes que lo que era el gnosticismo. Están los gnósticos que están introduciéndose en ese tipo de ir quitándole ciertas palabras esenciales, a la cual automáticamente le quitan la verdadera esencia a lo que son las traducciones, con la cual dijo la expositora. De verdad que quedé muy impresionado. La exposición estuvo exquisita y por lo tanto me voy a atrever a algo que el profesor David y yo decidimos,
y es para la expositora. Ese libro que está ahí es un obsequio de ITAP hacia la expositora. ¿Se ve bien ahí? Ahí, No. Ahí se ve. sí, Introducción a la Biblia hebrea. Samuel Realmente, Pagán. de Samuel Pagán. Realmente, Santo. Oye, a ti te lo van a regalar y yo lo tengo que comprar. Mira qué cosa. de verdad es una Gracias, motivación. gracias. Sí, es para que todo lo que estemos aquí realmente valoremos y eso que tú estás haciendo de verdad nos lleva a dar lo que tenemos. Y de verdad, yo se lo dije a David, mientras estaba, yo dije, wow, o sea, yo me gocé esto como no te lo imaginas. Y por eso de verdad, Ya, como ya. decimos nosotros, sentir realmente en el espíritu realmente esto, mira, sé que le va a dar un uso especial por lo que estás haciendo. Amén. Dios te siga bendiciendo. Excelente. Ya el domingo tienes tu libro ahí, te lo llevo a la iglesia. Creo que te tengo que llevar otro Oye. también, así que hacemos el combo. Sí. Bien, si no hay más, Bueno, creo hermano que- David, dígame, disculpe, hermano Julio. David. No, cuénteme, Julio. Están a tiempo, están a tiempo. Oiga, Sí, estamos en tiempo. le doy gracias a Dios por esa exposición que ha hecho nuestra querida hermana Indira. Y Amén. me gustaría que ustedes siempre trataran esos temas, porque son muy importantes. Esos temas tienen siempre muchas preguntas y a veces pocas respuestas para aquellos que no tenemos ese dote de tanto estudiar las palabras. Y son muy buenos, y sería bueno que ustedes siempre tengan esos temas, dándolos a nuestra iglesia, a nosotros, para nosotros, y aprendiendo más cada día. Y cuando alguien nos quiera dar otras pelas, nosotros tener de dónde sacar de abajo. Aleluya. Pues eso A era todo. responder. Sí. Excelente, Sí. vamos a tenerlo ahí en agenda para ver si hacemos algo más amplio sobre el tema en cuestión, porque es así, son temas que casi no se tratan y es Sí. bueno que se den para que todos conozcamos. O sea, que siempre nos Amén. digan, Gracias, ¿por qué gracias. tantas versiones? Tú tienes una católica, que tú tienes una que sé yo qué, que tú estás mal, que el otro está bien. Y es bueno saber por qué uno y por qué la otra. La mía dice esto, la tuya dice aquello. Mañana vamos a ver esa partecita. Vamos a ver, ¿alguien más? Que Dios bendiga a nuestra hermana Indira y la siga Amén, usando gracias. para su gloria y para su honra, hermano David. Cuéntame, También gracias. es bueno que a los nuevos creyentes, las personas que estudian la Biblia, que tienen más años en el Evangelio, les recomienden estas traducciones que son importantes y que están más claras, porque como nuevos creyentes hay interpretaciones ahí que lo que hacen es que confunden, porque sabemos que hay Biblias que están escritas que le faltan, que dicen que son Santa Biblia, pero le faltan versículos, como por ejemplo la Biblia de los Testigos de Jehová. Y así uno leyendo cualquier Biblia, cuando viene a ver lo que hace es que se confunde. Y hay Biblias también que están escritas conforme, que tienen versículos conforme al deseo que la persona tiene y a la creencia que la persona tiene, con malas intenciones. Porque no podemos dejar de lado que el primer intérprete de la palabra de Dios fue Satanás. Y la interpretó mitad verdad y mitad mentira. Le puso una parte de lo que Dios una teoría dijo, fuerte y la ahí. otra parte No, que él yo sé quiso lo que hay ponerle ahí. para engañar. Amén. Te lo está comiendo, Amén. Altagracia. Se lo está comiendo. Te lo está comiendo el librito. Así es. Elías, tiene una teóloga en tu casa, tú ahí. Le está dando duro lo tuyo. Está en eso la sierva. No, esa frase yo la conozco. Desde que la dijo, dije, bueno, se está comiendo el libro la sierva. Excelente. Entonces, ¿alguien más? ¿No? Pues entonces, más bendiciones para Cintia. Pareció imposible, difícil, mega ultra difícil.
para que sepan un poco, las noches son nuestra mejor aliada. Creo que ayer duramos como 3 horas viendo todo este asunto. Ella la semana entera, ustedes saben, sudando, la pobre. Pero ya... Yo cuando más sudé fue hoy. Pero fíjense cómo el Espíritu Santo al final termina obrando, y ahí es donde verdaderamente vemos que ese texto se cumple, aquel que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Amén. Muchas felicidades, David. Yo estuve en una reunión de 4 horas, desde las 4 hasta las 8, así que solamente pude ver una parte de la exposición de Indira y la felicitamos. Amén. Porque son temas muy, inclusive hasta muy técnicos. Sí. Son muy técnicos, no simplemente conocer los conceptos, sino muy técnicos. La posición de la hermana Altagracia, miren, la única diferencia que tiene la Biblia, la Reina Valera, la de 1960, es que las traducciones fueron hechas y han sido hechas de acuerdo al tiempo, la época. Por ejemplo, una de las limitaciones que se podría ver en este tiempo es que el lenguaje de la Reina Valera 1960 es en el lenguaje, un lenguaje que se usó en la Edad Media. Entre los españoles pueden entender ese lenguaje porque ellos todavía usan vosotros, habéis, os y todo eso. En España no habría mucho problema, pero esa es una traducción que fue prácticamente en la época de la Edad Media. El lenguaje hoy de algunas versiones está más actualizado, por lo que los jóvenes o las personas de hoy o las personas no letradas no podrían dominar bien la versión Reina Valera. Pero hay algunas versiones que no pierden el sabor. Bueno, sí. Los viejitos como nosotros, que estamos acostumbrados a leer la versión 1960 Reina Valera, cuando uno oye las versiones populares, como por ejemplo, Dios habla hoy. Esa versión la trajeron tan a la actualidad que le quitaron el sabor. Tú la lees como que tú no sientes ese impacto de que estás leyendo algo de procedencia divina. Lo trajeron tan a lo humano, tan a la actualidad, el lenguaje popular, que tiene esa, quizás se podría ver como una deficiencia, pero como que no se le siente la salecita, ¿verdad? El sazón. Pero de todas maneras, es bueno, sin dejar de valorar una, imponer la otra. O sea, las personas para un mejor entendimiento, lo que debe hacer es auxiliarse de unas 2 o 3 versiones, porque lo importante es entender el sentido del texto. Amén. Eso es lo importante. Bueno, les felicito. Totalmente de acuerdo. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Entonces, mis hermanos, Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, especialmente a Cintia. Y los voy a dejar entonces con mi papá o mi mamá, no sé, uno de los dos, vaya a dar la conclusión de esta parte. Bueno, no, hay muchos que ya todos han dicho. El descubrimiento de Indira, que no me sorprende para nada, porque la vengo siguiendo desde pequeña y desde siempre hemos sabido el talento que ella tiene. Cómo Dios la usa en diferentes facetas, incluso dando clases, ella es maestra. O sea, una muchacha que tiene un desenvolvimiento para enseñar muy bueno y ya aprobado por nosotros en el ministerio. Es decir, que Indira está simplemente dando esos frutos que nosotros siempre hemos estado instando a los jóvenes a que esos talentos que Dios le ha dado, esos dones, lo desempolven y lo saquen a la luz, porque tenemos jóvenes muy valiosos en nuestra congregación. Y Cintia es una de ellas, una muchacha con mucho que dar. Estamos muy agradecidos por estos 2 temas que en verdad han llenado las expectativas o la han sobrepasado. Mañana pues continuamos y pedimos que no se que nos quede nadie, porque es el cierre de la semana.
y vamos a hablar de lo que es la crítica textual, diferencias de textos en la Biblia. O sea, hay diferencias de texto entre una Biblia y otra, y eso lo va a explicar el hermano David mañana. David es un joven que a veces yo pasaba por su cuarto, veía la luz encendida y pensaba que se le había quedado prendida, que se había dormido con la luz prendida. Y cuando abría el cuarto era a 2 de la mañana, estoy hablando de 2 de la mañana, él estaba estudiando la Biblia a esa hora. Entonces no es de extrañarse cómo Dios le ha premiado con tanta soltura y con tanto denuedo. Mañana vamos a tener al hermano David, así que les solto que estemos temprano, 7:30, que inviten a otras personas para que también puedan degustar el manjar que tenemos mañana. Vamos entonces a despedirnos, ya a quedarnos en nuestros hogares, porque no nos vamos a ninguna parte. Y mañana pues nuestra cita a las 7:30. ¿Okay? Amén. Vamos a pedir que un voluntario nos despida en oración. La hermana Elsa, que nos puede despedir en oración, la estoy viendo para acá. Amén. Pues oremos. Señor, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra porque solamente tú eres digna y merecedora de ella. Gracias, Señor, por este hermoso momento que tú has permitido, por los exponentes y por cada una de las personas, Padre eterno, que está, Señor, escuchando y mirando esta traducción. Ayúdanos, Señor, Padre eterno, que cada uno podemos estar mañana también para seguir aprendiendo de tu enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Shalom. Amén. Que Dios le bendiga a todos y mañana Amén. concluimos.